A mediados del siglo XIX, México se encuentra inmerso en una cruenta guerra civil conocida como la Guerra de Reforma, en donde se enfrentaron dos proyectos de nación. En esta lucha, también se buscó definir la manera en cómo escribir la historia de México. Es así como la pintura de historia responde al interés de construir un relato en imágenes que cuente el pasado de la nación mexicana. Con respecto al caso de México, hubo dos relatos alternativos que están detrás de una parte de los conflictos político-ideológicos del México del siglo XIX. El relato de nación liberal imagina la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Un México nacido en la época prehispánica, muerto con la conquista y resucitado 3 siglos después con la independencia. Por eso este cuadro que tenemos aquí es muy importante desde el punto de vista del relato liberal. El relato conservador lo que cuenta es una cosa radicalmente distinta. Según ese relato, México nace con la conquista. México nace con la conquista. Se desarrolla a lo largo de los 3 siglos virreinales y cuando llega a la edad adulta se emancipa con la independencia. Entonces ahí es cuando empieza a aparecer esa idea de que ha habido 3 héroes fundamentales que han luchado por la independencia de México. Uno es Cuauhtémoc, que habría luchado en el momento de la conquista, otro sería Hidalgo en el momento de la independencia y el tercero sería Juárez en el momento de las guerras de Reforma y del Imperio. Y en ese momento Cuauhtémoc pasa a formar parte de la gran trilogía de la defensa de la patria frente a la invasión de los extranjeros. Fue en el campo de batalla de los caballetes y los pinceles que los pintores capturaron diversos momentos de nuestra historia, ya fueran reales o imaginarios, y crearon un relato de nación que aún hoy está presente en las escuelas y en el santoral de las celebraciones cívicas, y el último Hueytlatoani se encuentra dentro de esta narrativa. El suplicio de Cuauhtémoc, pintura de Leandro Izaguirre, realizada en 1893, es el cuadro más representativo de la pintura de historia mexicana. Había un problema, es que nadie sabía cómo habían ocurrido los hechos de el suplicio de Cuauhtémoc para que revelase dónde estaban sus supuestos tesoros. Ahora, el pintor tiene que plasmar esto en un cuadro que lo que le dice el manual de pintor de historia es: usted debe representar los hechos tal como ocurrieron. Como no sabe cómo ocurrió, porque no había una cámara de televisión ni había un fotógrafo para hacer esto, lo que hay por parte del pintor es un trabajo, digamos, arqueológico previo, que es intentar ver cuáles eran las armaduras, cuáles eran los trajes, cuál era la arquitectura, etcétera, etcétera. Ahora, ahí tenemos un problema. Lo que sabía alguien del siglo XIX sobre el mundo prehispánico era realmente poco, y desde luego mucho menos sobre cómo se vestían, cómo se dejaban de vestir conquistadores, conquistados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí entra ya la imaginación del artista, por decirlo de alguna forma. Pero sobre todo, el cuadro tiene que representar un hecho importante para la historia de la nación, es decir, no cualquier tema histórico puede ser representado, tiene que ser representado aquel que signifique algo para la historia de la nación y que tanto el Estado como el público reconozcan que es lo que debió de haber ocurrido. ¿Cuál fue el acierto de Izaguirre en este cuadro? Que logró representar eso que yo les decía hace un momento del enfrentamiento entre ellos y nosotros. El cuadro está estructurado entre, por un lado, la figura de Cuauhtémoc, sobre el cual da toda la luz del cuadro. El otro personaje que aparece ahí no es Cortés, es Alderete, es el contador real, que es el que parece, según los cronistas. Digo según los cronistas, pues la verdad es que la historia está envuelta en brumas, no sabemos realmente lo que ocurrió. El que se le ocurrió la idea y el otro que aparece ahí es el señor de Tlacolpan, que da origen a un diálogo que yo creo que todos los niños mexicanos, que es que este le dice que está sufriendo, que por qué no dicen ya dónde están los tesoros, y entonces Cuauhtémoc le mira con gesto altanero, que es el que aparece reflejado ahí, y le dice, ¿es que yo estoy acaso sobre un lecho de rosas? No, esa es la frase que se repite, que es una frase de estas heroicas que no sabemos lo que dijo Cuauhtémoc, estaba para hablar de rosas, no estaba para hablar de rosas en ese momento. Pero lo importante de una pintura de historia, que insisto tiene un fin fundamentalmente pedagógico, es que nos permite tomar partido. Y aquí la toma de partido es obvia, es decir, frente a la figura heroica
clásica, porque está representado realmente como si tratase de un guerrero romano, y el gesto adusto, huraño de los españoles, que además está en la oscuridad, es decir, toda la luz del cuadro se concentra sobre la figura de Cuauhtémoc, la opción es obvia, es decir, Cuauhtémoc somos nosotros y nosotros somos los extranjeros, al margen de quién descendamos nosotros y aparte de quién seamos. Es decir, el cuadro, en realidad quien está siendo martirizado ahí no es Cuauhtémoc, es la nación mexicana. Es la nación mexicana a manos de unos extranjeros ajenos a nosotros, etcétera, etcétera. Esto es una lectura muy interesante por la forma en la que se plantea, porque lleva a cualquier niño de Tijuana, descendiente de suecos, que no tiene nada que ver ni con Cuauhtémoc ni con los mexicas, se asume heredero de Cuauhtémoc y continuador del dolor que los conquistadores nos causaron a nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo que explica el éxito del cuadro, es decir, el Estado encarga un cuadro, el pintor lo realiza, pero el pintor puede tener más o menos habilidad a la hora de representar en el cuadro algo más que un hecho histórico, representar un símbolo en el cual una nación se reconoce y se identifica. Y este es el éxito del cuadro. Este cuadro es el cuadro el que todavía hoy todo mexicano, educado por el Estado para ser mexicano, se identifica y se reconoce. La figura de Cuauhtémoc a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI ha permeado en el imaginario mexicano, no solo en el nombre de calles y avenidas o estaciones del metro, sino en valores y actitudes que en 2025 siguen vigentes. Pero de eso hablaremos en la tercera y última entrega dedicada al último Tlatoani mexica. Noticias 22.